Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Adrián Gómez. Soy estudiante de Educación de la mención Biología y Química de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta oportunidad les traigo un video relacionado con el estudio de funciones. Para esta oportunidad realizaremos el análisis completo de la siguiente función. Función de x va a ser igual 4 sobre 4x más x al cuadrado. Dentro del análisis vamos a estar hallando el dominio de la función, el rango de la función empleando su inversa, los puntos de corte con los ejes x y y, los intervalos de crecimiento, además de ver si tiene un punto máximo o mínimo, los intervalos de concavidad y por último vamos a ver cuál es la gráfica de dicha función y ver si tiene puntos de inflexión. Como podemos ver, nuestra función es una fracción, donde tenemos el numerador, que es el número 4, y el denominador, donde tenemos la expresión 4x más x al cuadrado. Es decir, que aquí vamos a ver algunas condiciones que se van a ver a continuación. Primero que nada, el dominio de la función se refiere a los posibles valores de x que pueden sustituirse en la regla de correspondencia de una función. En nuestro caso, tenemos las condiciones de la función dada, que en este caso, si es una fracción, podemos ver que b tiene que ser diferente de 0. Recordemos que la división entre 0 no se puede hacer. Es decir, que la expresión 4x más x al cuadrado tiene que ser diferente de 0. Es decir, que el número 0 no lo podemos incluir dentro de los valores de x. ¿Por qué? Porque si sustituimos el número 0 en x, podemos ver que 4 por 0 sería 0. Y 0 al cuadrado daría el mismo 0. Entonces, no nos sirve. Fíjense que x está en los dos términos, siendo un factor común. Es decir, que podemos factorizar. Extraemos x afuera, multiplicando 4 más x. En este caso, queremos saber qué valor de x puede sustituirse en la expresión que tenemos dentro del paréntesis para que éste sea igual a 0. En este caso, si sumamos con el menos 4, veremos que 4 menos 4 nos daría 0. 0 por x daría 0. Es decir, que el número menos 4 tampoco puede ser un valor de x. Teniendo estas dos condiciones, vamos a estudiar los signos con la ayuda del método del cementerio. Aquí tenemos pues el método del cementerio en el caso del denominador, que es 4x más x al cuadrado, y la factorización que realizamos, que es x multiplicado por 4 más x. Fíjense que como tenemos dos números, que en este caso sería menos 4 y 0, los vamos a incluir dentro del cementerio para ver cuál sería el comportamiento de cada uno de estos signos. Imaginemos, por ejemplo, de menos infinito a menos 4. Agarremos el número menos 5. Menos 5, si lo sustituimos en x, tendremos en la primera expresión menos 5 al cuadrado sería 25. Y 4 por menos 5 sería menos 20. Si sumamos esos dos números, nos daría positivo. ¿Sí? 25 menos 20 sería 25. Sería 5, positivo. En la expresión de abajo, si sustituimos menos 5, ¿sí? Menos 5 más 4 sería menos 1. Y el menos 5 que tenemos afuera sería menos por menos más. Es decir, que en esta fila tenemos positiva los signos. De menos 4 a 0, imaginemos un número, el menos 3. Menos 3 al cuadrado sería 9. 4 por menos 3 sería menos 12. Menos 12 más 9 sería negativo el signo. Veamos la expresión de abajo. Si sustituimos menos 3, 4 menos 3 sería 1 positivo. Y si lo multiplicamos con el menos 3 que está afuera, ¿sí? Sería más por menos, menos. Es decir, que tenemos menos por menos, más. Es decir, que esta expresión también daría positivo.
Vamos a ver el último intervalo que sería de 0 a infinito positivo. Si colocamos cualquier número, puede ser el 1. 1 al cuadrado sería 1 y 4 por 1, 4. Es decir, aquí hay una suma. 4 más 1 sería 5, positivo. Vamos a ver la expresión de abajo. 4 más 1 sería 5 y 5 por 1, 5 positivo. Es decir, que el dominio de la función se encuentra en los intervalos de menos infinito a menos 4 unido de menos 4 a 0, que a su vez está unido de 0 a infinito positivo. También lo podemos ver que x pertenece a todos los números reales menos el menos 4 y el 0, que fueron las condiciones que vimos en el dominio. Ahora veamos el rango de la función empleando su inversa. Recordemos que la inversa de la función quiere decir que hallemos g de x. Y después este valor lo vamos a sustituir en la función. En este caso vamos a sustituir f de x por la y. Y va a ser igual a nuestra función, que sería 4 sobre 4x más x al cuadrado. El denominador que está dividiendo pasa del otro lado multiplicando. Es decir, que multiplica con la y eso va a ser igual a 4. Hacemos una distributiva, ¿sí? Y por 4x y y por x al cuadrado. Nos quedaría 4x por y más x al cuadrado por y, eso va a ser igual a 4. Vamos a arreglar un poquito esta expresión convirtiéndola en una ecuación de segundo grado. Haciéndolo ¿cómo? Hay que igualar esta expresión a 0. Nos quedaría x al cuadrado por y más 4x por y. El 4 que estaba positivo del lado derecho de la igualdad lo pasamos del otro lado negativo y lo igualamos a 0. Fíjense que tenemos una expresión en la que vamos a utilizar el método de la resolvente para ver cuáles serían los valores. En este caso tenemos A, que es igual a 1, B, que es igual a 4, y C, que es igual a menos 4. ¿Qué hacemos? Sustituimos estos valores en la fórmula de la resolvente, que sería X va a ser igual a menos B, más o menos, B al cuadrado, menos 4 por A por C, entre 2 por A. En este caso tenemos B, que sería 4, sería menos 4, más o menos, B al cuadrado, 4 por 4, sería 16. Ahora veamos, 4 que multiplica a 1 sería 4. Y 4 por menos 4, recordemos que tenemos dos signos negativos, menos por menos sería más. 4 por 4, 16. Es decir, nos queda una suma dentro de la raíz. Entre 2, 2 por 1 sería 2. Fíjense que 16 más 16 sería 32. Si descomponemos 32, nos quedaría 2 a la 5. ¿Qué hacemos? Extraemos la cantidad de exponentes que sean necesarios, en este caso 2 a la 4, ¿sí? Salen 2, 2, quedándonos 4 afuera y queda raíz de 2. Nos queda entonces la expresión menos 4 más o menos 4 raíz de 2 entre 2. Fíjense que tenemos números pares, se puede simplificar con el 2, quedándonos menos 2 más o menos 2 raíz de 2, que es el valor de g de x. Ahora, para corroborar que esta es la inversa de la función, lo que debemos hacer es sustituirla en nuestra función. Es decir, f de g de x, que va a ser 4 sobre 4, aquí vamos a sustituir donde estaba x, vamos a colocar g de x, ¿sí? Y lo igualamos a x. Vamos a ver quién es el valor de x. Entonces, sustituimos en cada una de las expresiones y fíjense que la primera expresión que tenemos abajo es una distributiva. Es decir, 4 por menos 2 sería menos 8. 4 por 2 sería 8 positivo, raíz de 2. Del otro lado tenemos un producto notable en donde decimos que el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. La primera expresión la dejamos igual, no la vamos a tocar por el momento y vamos a ver qué nos queda en el producto notable.
Fíjense que tenemos base negativa, que sería menos 2 al cuadrado, ¿sí? Tenemos exponente par, el resultado va a ser positivo. 2 al cuadrado es 4. Aquí tenemos una multiplicación, 2 por menos 2 sería menos 4, y menos 4 por 2 positivo sería menos 8 raíz de 2. Más, fíjense que aquí tenemos 2 al cuadrado, sería 4, y raíz de 2 al cuadrado, recuérdense que el exponente se puede cancelar con el índice de la raíz. Como son iguales, se pueden cancelar y se eleva el 2 al cuadrado, ¿sí? Quedándonos 2. En este caso sería 4 por 2, 8. ¿Sí? Fíjense que ahora nos queda menos 8 y un más 8 positivo que podemos cancelar. Y nos queda más 8 raíz de 2 y menos 8 raíz de 2 que también se pueden cancelar. Cancelando esas dos expresiones, nos quedaría 4 sobre 4, que eso es igual a 1. Es decir, que el valor de x va a ser igual a 1. En este caso, recuerden que estamos utilizando el valor positivo de lo que nos dio la resolvente. Si hacemos nuevamente este procedimiento con el valor negativo, vamos a obtener el mismo resultado, pero negativo. Es decir, que x también va a ser igual a menos 1. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la función de x, al obtener el valor de x igual a 1, esto va a ser mayor que 0. Y a su vez, la función de x va a ser menor o igual a menos 1. Ya teniendo el rango y también el dominio, vamos a compararlos para estudiar los puntos de corte con los ejes x y y. Recordemos que entonces que el dominio de la función es menos infinito, de menos infinito a menos 4, unido a menos 4 a 0, que a su vez está unido de 0 a infinito. Y el rango de la función, recordemos que nos dio menor o igual a 1, es decir, de menos infinito a menos 1 incluido, que eso está unido de 0 a infinito. ¿De acuerdo? Ahora veamos el punto de corte con el eje Y. En este caso, x va a ser igual a 0. Pero recordemos que 0 no debería estar incluido en el dominio de la función. Es decir, que si sustituimos x igual a 0, no nos va a dar el resultado porque no existe. Es decir, que no tiene puntos de corte en el eje Y. Ahora veamos en el eje X, es decir, cuando Y va a ser igual a 0 o f de X va a ser igual a 0. Recordemos que el rango nos está diciendo que f de X tiene que ser mayor que 0, es decir, que tampoco hay punto de corte por el eje X. Así obtenemos que ninguno de los dos ejes tiene punto de corte. Continuando con lo siguiente, que sería los intervalos de crecimiento, debemos hallar la primera derivada de la función. Recordemos que nuestra función de x es igual a 4 sobre 4x más x al cuadrado. ¿Qué es lo primero que podemos hacer? Pues podemos sacar la constante. En este caso, el 4, que es el numerador, lo podemos pasar multiplicando, ¿sí?, delante de la derivada, que eso va a ser igual a 1, ¿sí? Recordemos que 4 por 1, 4, ¿sí? Lo que estamos es extrayendo esa constante y sustituimos ahí el 1. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues aplicamos la ley de los exponentes. Fíjense que aquí podemos decir que 1 sobre 4x más x al cuadrado lo podemos representar como 4x más x al cuadrado a la menos 1. ¿Sí? Recordemos, es el inverso de la fracción. A partir de aquí ya podemos utilizar las derivadas. En este caso tenemos la derivada de un exponente, ¿sí?, de una potencia, que dicen que el exponente lo vamos a colocar como coeficiente, en este caso sería menos 1, nos quedaría negativo, ¿sí?, menos 4x más x al cuadrado, el exponente le vamos a restar 1. En este caso, como es negativo, se suma, ¿sí? Los dos
son signos negativos, sería menos 1 más menos 1 sería menos 2. Ahora hacemos la regla de la cadena, es decir, que hay que derivar lo que tenemos dentro de esta expresión. En este caso, x sería 1, nos quedaría 4 por 1, sería 4, y la derivada de la potencia, ¿sí? Quedaría el 2 como coeficiente de x, y el exponente queda 1. Recordemos que aquí se restó 2 menos 1, quedó 1. Ahora bien, arreglando un poco la expresión, tenemos el 4, que es la constante, ¿sí? Nos quedaría, aplicamos nuevamente el inverso, ¿sí? Quedándonos menos 1 sobre 4x más x al cuadrado, ¿sí? Recordemos que le estamos cambiando el signo al exponente, que eso multiplica a 4 más 2x. Ya lo que nos faltaría es multiplicar la constante y el valor que tenemos del lado derecho por 1. Quedándonos que la primera derivada de la función va a ser igual a menos 4, que multiplica a 4 más 2x sobre 4x más x al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que debemos hacer para hallar los intervalos de crecimiento? Tenemos que igualarlo a 0, ¿sí? O en este caso, mayor o igual a 0, ¿sí? Debemos hallar ese valor. Fíjense que aquí hay que tener en cuenta que el denominador, como está en un exponente 2, es decir, par, va a ser siempre positivo. Es decir, que debemos estudiar lo que tenemos en el numerador para que la función sea igual a 0. En este caso, agarramos lo que tenemos dentro de los paréntesis, que sería 4 más 2x, y decimos que eso va a ser mayor o igual a 0. Para ello, vamos a utilizar nuevamente el método del cementerio para estudiar los signos. Aquí tenemos nuevamente el método del cementerio, en donde además estamos viendo cuál sería el valor de x, ¿sí? Recordemos que 4 más 2x es mayor o igual a 0. El 4, que está positivo, lo pasamos del otro lado negativo, es decir, 2x mayor o igual a menos 4, y el 2, que está multiplicando la x, pasa del otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces nos quedaría una fracción negativa, 4 entre 2, que si lo simplificamos o lo dividimos, 4 entre 2 sería menos 2. ¿Qué nos quiere decir esto? Que x tiene que ser mayor o igual a menos 2, que es donde la expresión se hace 0. Entonces, lo que debemos hacer es comparar el dominio de la función con el nuevo valor de x que nos está dando la primera derivada. Entonces colocamos los intervalos de menos infinito a menos 4, de menos 4 a menos 2, de menos 2 a 0 y de 0 a infinito positivo. Y tenemos la expresión 4 más 2x, que es donde podemos hacer el estudio de la derivada cuando es igual a 0. Recordemos que el denominador, como quedó exponente par, ¿sí? Siempre va a ser positivo, no lo vamos a estudiar por ese lado. Entonces, fíjense, sustituimos aquí, sabemos que los valores, en este caso si colocamos aquí un menos 5, ¿sí? Menos 5 por 2 sería menos 10, ¿sí? Menos 10 más 4 sería menos 6, pero recuerden que la primera derivada nos dio negativo, es decir, que el signo menos por menos nos va a dar positivo, ese primer intervalo. Igualmente hacemos de menos 4 a menos 2, puede ser el menos 3, ¿sí? Sustituimos, menos 3 por 2 sería menos 6 más 4 sería menos 2. Pero, como la primera derivada, volvemos a repetir, es negativo, el signo juega un papel importante. Menos por menos sería más. Luego, de menos 2
a 0 puede ser el menos 1, ¿sí? 2 por menos 1 sería menos 2, ¿sí? Menos 2 más 4 daría positivo. En este caso, con el signo que tenemos afuera, más por menos, menos. Y por último, de el intervalo 0 a infinito positivo, podemos decir el 1, ¿sí? 2 por 1 sería 2. 2 más 4 sería 6 positivo y el negativo que tenemos de la derivada sería más por menos, menos. Nos queda el cementerio de la siguiente manera, que de menos 4, perdón, de menos infinito a menos 4, unido de menos 4 a menos 2, incluido, recordemos que se hace 0 mayor o igual a menos 2, ¿sí? En esos intervalos la función crece. ¿Cuándo decrece? De los intervalos de menos 2 incluido a 0, unido de 0 a infinito. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? Si la función crece del lado izquierdo y decrece del lado derecho, es muy, pero muy probable que tengamos un máximo. En este caso, como nada más tenemos una sola expresión, no tenemos un mínimo. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora este menos 2, que es el valor que nos dio la primera derivada cuando se hace 0, lo podemos sustituir en f de x. ¿Qué quiere decir esto? La función, que eso va a ser igual a 4 sobre 4x más x al cuadrado, colocamos menos 2 como el valor de x para ver cuál sería el punto máximo que tiene la función. Entonces, fíjense, vamos a sustituirlo en donde está x. Aquí tenemos una multiplicación, 4 por menos 2 sería menos 8 y menos 2 al cuadrado sería 4 positivo. Recuerden que base negativa, exponente par, sería positivo el resultado. Aquí tenemos una suma, ¿sí? Menos 4 más 8 sería menos 4. ¿Sí? En este caso nos quedaría 4 sobre menos 4. Dividimos y nos queda que el valor cuando la función tiene x igual a menos 2, eso va a ser igual a menos 1, obteniendo un máximo en el punto menos 2, menos 1. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, vamos a tener un máximo en ese punto. Sigamos con los intervalos de concavidad. Para la concavidad, ya que tenemos la primera derivada, ahora necesitamos hallar la segunda derivada de la función. ¿Sí? Recordemos que nuestra primera derivada nos dio menos 4 que multiplica a 4 más 2x sobre 4x más x al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? Toda la expresión al cuadrado. ¿Qué hacemos para la segunda derivada? Pues hacemos algo parecido. ¿Sí? Sacamos la constante nuevamente, recordemos que tenemos un signo negativo, ¿sí? Y el 4 que está multiplicando arriba en el numerador. Nos queda 4 más 2x sobre 4x más x al cuadrado al cuadrado. ¿Sí? En este caso, fíjense que tenemos un cociente, podemos aplicar la derivada de un cociente. Es decir, que decimos la derivada del primero, que en este caso 4 quedaría 0, y x, la derivada de x sería 1, ¿sí? 2 por 1 sería 2, es decir, que nos queda la primera derivada del numerador, 2. Por el denominador, que sería 4x más x al cuadrado, menos la derivada del denominador, ¿sí? Que sería, en este caso, tenemos un exponente, ¿sí? La derivada de una potencia sería 2, ¿sí? Le queda igual 4x más x al cuadrado, el exponente 2 ya no está porque se le restó 1, ¿de acuerdo? Entonces, derivamos lo que está dentro de los paréntesis, que recordemos que es
x va a ser igual a 1, 4 por 1 sería 4, y el x al cuadrado derivamos con la potencia, ¿sí? El exponente queda como coeficiente o multiplicando la x y el exponente queda 1 positivo. Es decir, que nos queda el segundo derivado por el primero, que es el numerador. Por último, sobre, ¿sí?, toda la expresión, nos quedaría el denominador o el segundo al cuadrado, ¿sí? Como ya lo tenemos al cuadrado, lo volvemos otra vez a elevar al cuadrado, quedándonos 4x más 2x al cuadrado sobre al cuadrado. Entonces, ¿cómo nos quedaría toda esta expresión? La segunda derivada, ¿sí?, recordemos que tenemos menos 4, que es la constante que sacamos, y fíjense que aquí tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común? El 2, que está multiplicando en las dos expresiones. Entonces lo sacamos y lo colocamos con la constante, y fíjense que también tenemos otro factor común, que sería el 4x más x al cuadrado. ¿Sí? Se encuentra en los dos términos. Entonces sacamos esos dos como factor común y nos queda el numerador 4x más x al cuadrado menos 4 más 2x al cuadrado. Recuerden que aquí tenemos dos bases iguales, nos queda exponente al cuadrado, ¿sí? Se suman los exponentes. Sobre 4x más x al cuadrado, aquí recuerden que se multiplican, ¿sí?, los exponentes, potencia de una potencia, sería 2 por 2, 4. Continuamos con la segunda derivada, por donde nos habíamos quedado. Recordemos entonces que se multiplica lo que teníamos, que era menos 4 por 2, sería menos 8, y la expresión 4x más x al cuadrado que teníamos anteriormente se puede cancelar con uno de los que tenemos en el denominador, quedándonos la expresión en el denominador al cubo. Y arriba, recordemos que tenemos 4x más x al cuadrado, y como teníamos la expresión al cuadrado, aplicamos el producto notable, que eso va a ser el primero al cuadrado por 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces nos quedaría 16 más 16x más 4x al cuadrado. ¿Qué debemos hacer? Pues nada, si tenemos un negativo delante de un paréntesis, estos valores van a cambiar de signo, ¿sí? Entonces colocamos nuestro 8, que es la constante o el coeficiente de la expresión, y tenemos un menos 4x al cuadrado, lo sumamos con x al cuadrado, nos daría menos 3x al cuadrado, y tenemos menos 16x más 4x, restamos, nos quedaría menos 12x menos 16, que ya es el término independiente, sobre 4x más x al cuadrado al cubo. Esta sería la segunda derivada de nuestra función. Al igual que la primera, la segunda derivada vamos a ver cuando es mayor o igual a 0. En este caso, debemos estudiar el denominador y también el numerador, ¿sí?, las expresiones que tenemos. Es decir, 4x más x al cuadrado, ¿sí?, que debe ser mayor a 0, porque recuerden que la división entre 0 no se puede hacer, y menos 3x al cuadrado menos 12x menos 16 tiene que ser mayor o igual a 0. Volvemos a utilizar el método del cementerio para estudiar los signos y ver dónde tienen cada uno de los cóncavos. Aquí tenemos entonces el cementerio para los intervalos de concavidad. Recordemos que el dominio nos dice que está de menos infinito a menos 4, ¿sí?, de menos 4 a 0 y de 0 a infinito. En este caso, sustituimos los valores, puede ser el menos 5 en
x, ¿sí? Y fíjense que la expresión, recordemos que la segunda derivada también nos dio un negativo, ¿sí? Toda esta expresión nos quedaría negativo. Y el negativo que tenemos delante de la derivada sería menos por menos más. Es decir, nos queda positivo la expresión. En el caso de la segunda, si colocamos menos 5, ¿sí? Menos 5 al cuadrado, recordemos que es 25 y menos 5 por 4 sería menos 20. Es decir, que nos queda positivo. La primera fila nos queda positivo, más por más, más. En el segundo, de menos 4 a 0, en este caso puede ser el menos 3, nos quedaría la expresión negativa, ¿sí? Menos por menos sería más. ¿De acuerdo? Aquí sería, por ejemplo, el menos 3, ¿sí? Menos 3 al cuadrado es 9, 4 por menos 3 es menos 12, ¿sí? Menos 12 más 9 quedaría negativo, ¿sí? Más por menos sería menos, aquí cambió el signo. Vamos a ver el tercer intervalo, en donde tenemos, por ejemplo, el 1, ¿sí? Toda esa expresión queda negativa y menos por menos sería más. En el caso de abajo, si colocamos 1 al cuadrado, sería 1 y 4 por 1 sería 4. Es decir, nos queda un 5 positivo. ¿Sí? En el tercero, entonces sería más por más sería más. Entonces tenemos más, menos, más. En donde nos dio más, tiene que ser con cavidad hacia arriba. Es decir, de menos infinito a menos 4 unido de 0 a infinito, hay cóncava hacia arriba. En el caso de cuando nos dio negativo, se trata de una cóncava hacia abajo. Es decir, que el intervalo menos 4, 0, tenemos una cóncava hacia abajo. Ya entendiendo estos intervalos, podemos sin problema ver la gráfica de la función. Y aquí, fíjense que, como habíamos dicho, de menos infinito, ¿sí?, a menos 4, aquí tenemos el primer intervalo. Fíjense que no llega a tocar el menos 4. En el caso, recordemos que teníamos un punto máximo, y aquí está el menos 2, aquí debe estar menos 1, aquí está el máximo, ¿sí?, de la función. Este que tenemos aquí. Y también nos quiere decir que de menos 4 a 0 tenemos una cóncava hacia abajo, que es esta U que podemos ver aquí, sin problema. ¿De acuerdo? Fíjense que aquí tampoco llega a tocar 0. Y aquí tenemos la otra función que desde arriba nace, ¿sí?, que es de 0 a infinito. ¿Sí? Este sería la gráfica de nuestra función. Fíjense que en ningún momento, ¿sí?, o no se logra ver, no tiene ese punto en el que representa en la gráfica un cambio de concavidad. Es decir, que la gráfica no presenta o no demuestra que haya un punto de inflexión en la función, ¿sí?, en ningún momento. Es decir, que no tiene puntos de inflexión la función. Por último, amigos, esto es todo por hoy. Este sería el análisis completo de la función de x, que es igual a 4 sobre 4x más x al cuadrado. Comparte con tus amigos este video y en caso de que tengas alguna pregunta o duda, escríbelo en los comentarios. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.